A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Queridos amigos de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Hoy tenemos un programa mágico, porque así como la música de la semana pasada nos llenó con ese espíritu de alegría y de bienestar, hoy quiero trasladarnos al mundo de los cuentos. Y recuerden ustedes cuando eran niños, cómo se transformaba todo, cómo nos llenábamos de magia cuando había la hora del cuento, cuando papá o mamá nos contaban los cuentos antes de dormirnos. Pero los cuentos también tienen una función terapéutica y una función enriquecedora en el proceso de desarrollar y de expresar las emociones de los niños y también que ellos puedan comprender algunos sucesos que van ocurriendo en nuestra vida, como los que les ha tocado vivir ahora en este tiempo. Por eso, hoy en Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente, quiero invitarles a conocer el mundo de los cuentos desde una perspectiva terapéutica. Voy a presentarles a mis invitadas y con ellas iremos abordando este tema. Bueno, y como les decía, ahora sí tenemos casa llena en Psicolife. Tenemos a estas 4 invitadas, que son invitadas de lujo realmente, porque son personas que han visto la necesidad de acercarse a los niños de otra manera, de acercarse en esta situación que ellos están viviendo, a contarles y explicarles cómo ocurre. Y como yo les decía al inicio del programa, qué mejor a través del cuento. Quiero presentarles a las creadoras de este proyecto que se llama justamente Desde mi ventana, a la escritora de este cuento que es Soledad Montalvo. Ya les voy a presentar primero y después sí nos van a ir cada una de ustedes contando cuál es el rol en este proyecto, ¿sí? Tenemos también a Marcela Endara, que ella es psicóloga educativa y es asesora también en el proyecto, a Sandy Rodríguez, que es la ilustradora del proyecto, y a Andrea Montalvo, que también es asesora y educomunicadora. Está bien, ¿verdad? Así están todas. Esos son los roles que ustedes tienen. Bueno, Soledad, cuéntanos un poquito, ¿cómo surgió esta idea justamente de crear este proyecto? Porque creo que es más que un cuento, es un proyecto. Elizabeth, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder contarte un poco más de los cuentos infantiles Desde mi ventana, que buscan ayudar a las familias para gestionar de mejor manera las emociones y sobrellevar también la situación de la pandemia. Este cuento surgió, la verdad, como una necesidad personal. Yo no sabía cómo explicarle a mi hija de 1 año 8 meses qué es lo que estaba sucediendo, por qué no podía salir de casa, por qué no podía ver a sus abuelos. Y descubrí que los cuentos eran una herramienta fabulosa para hacerlo. Así comencé a escribir y posteriormente también detecté que estos cuentos podían tener algo más, como herramientas educativas y psicológicas. Es así como se une Marcela y Andrea, quienes me han ayudado a que los cuentos se enriquezcan fabulosamente. Y posteriormente identificamos que, bueno, hay niños que no saben leer, entonces decidimos incluir las ilustraciones. Y Sandy desde Guatemala, porque ella está en Centroamérica, comenzó también a crear a Mila ya como personaje, y es así como fue surgiendo este proyecto. Gracias, Soledad. Ahí entonces, bueno, antes de la grabación estábamos conversando un poquito y yo les preguntaba justamente eso, ¿no? Les decía que si cada cuento es un cuento separado o hay un personaje principal que cuenta como toda esta historia. Y tú ya hablaste del personaje Mila, ¿verdad? Cuéntanos, ¿quién es esa, no sé, Soledad, tú o alguna de tus compañeras? ¿Quién es Mila? ¿Quién es esta niña protagonista del cuento? Bueno, Mila es una pequeña que está creciendo en aislamiento social, que es el tema principal del libro. Y esta pequeña lo que intenta es reflejar diversas realidades y problemáticas que han sido enriquecidas no solo con lo que es la vida de, como les digo, está forjado en la historia de mi hija, Emilia, que tiene 1 año 8 meses,
pero también cuenta muchas historias de cercanas, tanto a Marcela como a Andrea, que trabajan con muchos niños y que han tenido también muchas problemáticas. Marcela, ¿cuál ha sido el rol tuyo como asesora y como psicóloga educativa en este proceso de la creación del cuento? Elizabeth, bueno, apoyar este proyecto tan maravilloso desde que Sole nos contactó y realmente toda la idea de plasmarlo como decías en un inicio, en un cuento, ¿no? Que qué mejor herramienta para los niños y las niñas, sabemos, para poder trabajar, el vínculo, etcétera. Y aparte, la idea de contextualizar, de que los niños, las familias en sí puedan empatizar con los personajes de un cuento dentro de lo que estamos viviendo, del aislamiento social, del contexto de pandemia, de la emergencia sanitaria, etcétera. Entonces, hay muchísimas herramientas que se manejan implícita y explícitamente, como son el duelo, la muerte, la pérdida de trabajo, sobre todo cómo abordarlas de la mejor forma, de forma positiva, trabajando las emociones. Y bueno, la idea un poco, y el rol desde la psicología, es ver que cada partecita de cada libro tenga ese sentido de psicoeducar, ese sentido que vaya educando, acompañando a las familias de esta forma. Y bueno, André, tú también eres educomunicadora, ¿verdad? Y también cumpliste esa asesoría. ¿Cuál fue tu rol en este proyecto? Así es, Elizabeth, muchas gracias por la entrevista. Yo soy, la verdad, fan número 1 del proyecto, como digo siempre, porque justamente mi rol y lo especial de este proyecto es que no solamente es literatura infantil o familiar, por decirlo de alguna manera, que ya de por sí nos puede aportar muchísimos beneficios para generar un vínculo con los chiquitos al leerlo, o el tema de aumentar vocabulario, conocimientos, imaginación, sino que también tiene este toque de educación emocional, de gestión de emociones, de concentración. Es decir, a partir de la educación lo que nosotros hacemos es aportar al desarrollo y al conocimiento de estas pequeñas cositas que papis, mamis, tíos, profesores pueden hacer para ayudarles a sus chiquitos y también a ellos mismos a estar más tranquilos, a regularse, a saber cómo enfrentar estas situaciones que para todos fueron nuevas. Perfecto. Antes de irme con Sandy, tengo que hacerle una pregunta justamente a Soledad, porque de ahí me va a permitir justamente preguntarle a Sandy algunas cosas. Sole, hay una página, ¿no es cierto? Es verdad, tú tienes una página en donde están fragmentos de estos cuentos. La idea surgió en un primer momento, va la pregunta justamente, la idea surgió en hacerlo así, como una página para que estén los cuentos ahí, ¿o en qué momento decidiste hacer este material ya impreso para que las personas lo tengan? ¿O la idea siempre fue hacerlo impreso? Bueno, como te conté en un inicio, la idea era netamente crearle cuentos a mi hija como para hacer algo durante el aislamiento, porque no tenía la herramienta. En un principio no habían como que libros o videos al respecto, pero cuando yo vi que a muchas personas le comenzaron a gustar los cuentos, decidí inmediatamente hacerlo un ebook, un libro impreso. Sin embargo, igual con las chicas detectamos que la problemática es ahora y las herramientas la necesitan ahora los papitos. Entonces decidimos poner parte del cuento en soledadmontalvo.com, que es mi página personal, y dejarlos totalmente gratuitos para que los papás por lo menos cuenten con un par de herramientas en base a los cuentos que hemos subido. Y esperamos ya que esté publicado el libro para que puedan acceder al libro completo, que son 20 cuentos en total. Son 20 cuentos. Y ahí entra entonces Sandy justamente, ¿no es cierto? Que es la artista en esta creación, que es la artista gráfica en ese sentido. Cuéntanos, Sandy, ¿cómo ha sido la experiencia de ir dando vida a estos personajes justamente? ¿Y quiénes son los personajes primero? Y cuéntanos cómo ha sido dar vida a esos personajes. Muchas gracias, Elizabeth. Pues primero te cuento un poco más. Como decía Sole, la protagonista principal de todo esto es Mila, que está inspirada pues más que nada en la pequeña de Sole. También contamos con su amiguita incondicional que se llama Abby, y al antagonista de toda la historia, si lo queremos ver de algún punto, que es el bichito que pues va representando al coronavirus. Para mí ha sido muy bonita la experiencia de poder pues ejecutar y darle una vista gráfica a todo lo que existe en la mente de Soledad, y pues para poder darles un mundo gráfico a los niños, de poder imaginarse cómo es que
existe esta protagonista con todo lo que está viviendo y que para que se identifiquen más los niños, por supuesto. Uh-huh. Ahora, Sole, tú nos dices que son 20 cuentos. Es básicamente un libro, entonces, en donde cada cuento es un capítulo de la vida de Mila. Sí, correcto. Son 20 cuentos cortos. Es un libro que va describiendo como el día a día de, como te digo, una niña en aislamiento social. Uh-huh. Y no solo eso, sino que también como compartían mis asesoras, que yo les agradezco muchísimo. Aprovecho la oportunidad para agradecerles porque son parte fundamental de este proyecto. Como te digo, yo empecé con una idea, como queriendo ayudar a mi hija con sus emociones, con la situación. Yo veía que ella se angustiaba muchísimo de no poder salir, de no entender las circunstancias. Y los cuentos me ayudaron a comenzar a contarle qué es el coronavirus, qué es la muerte, qué es lo que está pasando. Y así fue creciendo un poco la historia. Está basada en 3 actos, como si fuera un guión de cine, en el cual la niña primero comienza sin entender qué es lo que sucede, luego pasa a tener muchísimas preguntas y toma un rol un poco de investigadora y adquirir en su mente superpoderes, porque ella lo que quiere es salvar a su papá, que es médico, y poder descubrir qué es el coronavirus, atraparlo a través de su ventana y con eso poder salvarlo. Uh-huh. Y nos mostraba, bueno, yo miraba tu página justamente y estos temas de esos cuentos que tú compartías ahí, el por qué los grandes usan algo en sus bocas, cuándo le voy a volver a ver a mi abuelita y demás, son como las temáticas, de alguna manera, al seleccionar estas historias, son las situaciones que más les ocurre a los niños en este tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que más les ha ocurrido? Así fuiste sacando justamente estos temas. Sí, correcto. Como te decía, Marcela y Andrea trabajan con muchos niños, entonces me di cuenta que la realidad que Mila atravesaba no era parecida por 100% a otras realidades. Entonces determinamos problemáticas como, por ejemplo, que los papás se quedaran sin trabajo o cómo equilibrar el teletrabajo o el trabajo remoto con el homeschooling y otras problemáticas que los papás se enfrentaron de un día al otro. Entonces lo que yo hice fue ir seleccionando aquellos temas que reflejen las realidades de diferentes personas, pero basada también en la idea en la hipótesis de cómo los niños ahora de un minuto al otro tuvieron que comenzar a descubrir el mundo o ver el mundo a través de una ventana, que era la única forma segura de poder acceder a esta realidad. Claro, así es. Ahora, ¿el cuento está dirigido a una edad en particular, a un grupo etario, o abarca todo, o está bien recibido desde los niños chiquitos, que es lo que tú empezaste justamente por tu nena, hasta los niños, pensemos, de unos 8, 9 o 10 años, tal vez? La verdad es que ha sido un reto y creo que en eso Marcela y Andrea me han ayudado muchísimo. Ellas me comentaban la importancia de, por ejemplo, leerle un cuento a un niño y que luego preguntarle, bueno, ¿qué edad crees que tiene el niño para que se sienta reflejado? Y sí, justamente la parte de la ilustración es la que nos ayuda a enfocarnos a los niños más pequeñitos y ya los cuentos, las historias, las problemáticas también a niños un poco más grandes. Hemos intentado abordar todo la infancia, digamos, de los pequeños, pero también llegar a los papás, porque estamos contando realidades, errores y aciertos que como papás cometemos para que los papás también se sientan reflejados. Por eso, como lo decía Andrea, este es un cuento familiar que lo que busca es que, bueno, leemos un cuento cortito en la noche o en la tarde y luego reflexionamos sobre qué dice el cuento, qué hemos hecho, qué podemos hacer, qué podemos mejorar. Y reitero, el objetivo es poder ayudar a las familias que de repente no tienen o no saben qué hacer en este momento o cómo hablar sobre esta situación. Marcela, tú decías que el cuento tiene como propósito la psicoeducación también. Entonces, en ese sentido, y bueno, Soledad ya nos dijo algo en este momento, nos decía, bueno, es un cuento familiar, lo puedes leer en familia, y además de reflexionar, el cuento puede proponerte o ya se están proponiendo algún tipo de herramientas más adicionales para que los papás puedan trabajar además en ese sentido. Claro, claro que sí. Bueno, como decía Sole, también es primero las vivencias que va teniendo Mila junto a sus padres. Creo que ya van los papis a sentirse identificados, a sentir empatía, a ver que, uy, bueno, yo hice esto y quizá me siento tranquilo porque es algo que muchos padres están haciendo, pero al mismo tiempo
tomo otro camino, otra forma de realizarlo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo en algún cuento, hay este tema de cómo manejo mi espacio como madre, como padre en el teletrabajo, con mi hijo, mi hija que quiere jugar todo el tiempo. Entonces está explícitamente en los cuentos también algunas herramientas, como por ejemplo esta del reloj, o de manejar un reloj y de ahí poder manejar las horas de cuándo estamos trabajando y cuándo vamos a jugar, pero que todo sea muy concreto. Entonces sí se brindan explícitamente también todas estas herramientas, formas de manejar las emociones, algunas técnicas que sí están reflejadas realmente en los cuentos, de forma explícita. De forma implícita, todo el tiempo se está trabajando herramientas. Perfecto. Y André, tú nos comentabas también antes, fuera de la grabación, que se piensa también en otro tipo de herramientas fuera ya del cuento físico como tal. ¿Qué otras herramientas han pensado a partir justamente del cuento? Claro que sí, Elizabeth, muchas gracias. Te comentaba justamente que, como decía Soledad, el objetivo es que llegue a las familias y poder aportarles con muchísimas herramientas que les van a ayudar a ellos. Como Marcia nos comentaba, definitivamente el libro en sí está cargado de herramientas, de experiencias que los chiquitos y los padres van a ver reflejados en su día a día y que les van a ayudar a entender muchísimo más lo que está pasando actualmente en la coyuntura. Entonces, ves reflejado, por ejemplo, la idea de una mamá que entiende que el ayudarse a sí misma, el darse tiempo, el gestionar sus emociones, le permite ayudar de esa manera a Mila y de mejor manera a Mila primero trabajando en ella. O de unos papás que se dan cuenta que tienen que hablarle y explicarle de qué es el bichito, qué es el coronavirus, para que Mila esté prevenida y entienda lo que está pasando y se sienta segura. Hay otras herramientas de ideas que han ido surgiendo y que creo que Soledad es la que te puede compartir y comentar mejor. Soledad, coméntanos entonces, ¿qué herramientas además han surgido? Bueno, por supuesto. Tenemos un proyecto muy grande, es algo muy desafiante, no es solo el libro. Próximamente tendremos en soledadmontalva.com también asesorías y cursos que van a dar el equipo de Desde Mi Ventana. Asimismo, queremos hacer, como te decía, accesible este libro, de que puedan contar con la versión audible para que, bueno, yo tengo una deficiencia visual, entonces creo muchísimo en la accesibilidad y creo que de repente si es que un niñito no puede ver, que también pueda tener acceso a los cuentos a través del audio. Y bueno, hay muchísimas más sorpresas. El primer paso ahora es tener ya el libro impreso y quizás invitarles, bueno, primero vayan a soledadmontalvo.com, donde pueden tener ya parte de los cuentos que están totalmente gratis. Y en la segunda parte es que estamos ya en la búsqueda de las marcas que van a auspiciar este proyecto para que se haga realidad y que pueda también llegar a muchas familias. Es un proyecto básicamente terapéutico, es un recurso terapéutico, no es solamente un cuento de literatura nada más, sino con todo lo que ustedes nos han contado. Ahora es un proyecto terapéutico realmente. Sandy, y en ese sentido, ¿qué rol tienen las imágenes, qué rol tienen los dibujos en todo este proceso? Porque claro, el lenguaje y todo lo que Marcela, Andrea y Soledad nos han comentado es claro porque es desde la comunicación, desde el lenguaje como tal. Pero las imágenes, ¿cuál es el rol importante que tienen en todo este proceso? Sí, pues el rol de las imágenes es muy importante. Es un apoyo para poder entender el texto. Normalmente cuando los niños ven que tienen imágenes, hasta ellos mismos se emocionan, así como, ¡ay, tiene dibujitos! Y realmente es como como te digo, como un apoyo. Si ellos ven las imágenes, ellos mismos se van como haciendo una historia por sí misma de lo que podría pasar en la imagen y ya luego es de ayuda para que ellos vayan al texto y quieran saber qué es de lo que está ejemplificando la imagen. Entonces, todo se basa en proporcionar material gráfico que obviamente no se va a quedar solo en una ilustración, sino que también pudiera evolucionar a tener por ejemplo, los muñequitos físicos o a que se cree ya todo un set como de un juego didáctico. Normalmente cuando ya se tienen los personajes creados y el material gráfico, se puede crear 1000 mundos más que van a apoyar a todo lo que se está creando, al aprendizaje, etcétera. Miren qué interesante todo lo que ustedes nos han comentado, porque hablar justamente de los cuentos es hablar de esa posibilidad, de abrir esa ventana, tomando el tema del cuento justamente, que es Desde Mi Ventana, abrir esa ventana no solamente a la imaginación de los niños, sino también a que a través de ella justamente los niños puedan calmar sus emociones, encontrar un espacio de
de tranquilidad frente a todo lo que les ha tocado y les sigue tocando vivir, porque de hecho están en una situación escolar compleja, están experimentando nuevas emociones, nuevas sensaciones, sus padres también, y los cuentos es una forma muy terapéutica de trabajarlo. Quiero agradecerles a todas ustedes, a Soledad sobre todo, que es la coordinadora de este proyecto, Andrea, Marcela y Andy por haber acompañado en este programa, por hacer posible y crear estas herramientas que las personas ahora necesitan cada vez. Esperamos, Soledad, que cuando el libro esté fresquito, salido del horno, nos cuentes para que podamos presentarlos a las personas que nos están mirando. Psicolife es un programa que busca justamente el bienestar emocional de las personas, acercar la psicología al resto de las personas, y creo que estas herramientas que son hechas aquí en nuestro país, con el apoyo también ahora desde Guatemala, pueden generar una mejor calidad de vida para las familias de las personas que nos miran. Gracias por habernos acompañado. No sé si quieres decir algunas palabras finales, Soledad. Muchísimas gracias, Elizabeth. Nuevamente agradecerte por la invitación. Es muy importante para nosotras comenzar a contar sobre lo que estamos haciendo. Recordarles que pueden ingresar a soledadmontalvo.com. El libro ya está en preventa para que puedan adquirirlo, que puedan acceder a él y también que puedan ayudar a que con su compra del libro pueda otra familia también que necesita adquirir estos cuentitos que están ayudando y que quieren ayudar a las familias a gestionar de mejor manera las emociones frente a la situación de pandemia que estamos viviendo. Muchas gracias. Gracias a todas ustedes también por habernos acompañado. Gracias a ustedes, amigos de Psicolife, por habernos acompañado en esta edición. Recordarles que pueden seguirnos también a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook en SEADI Psicología. Pueden mirar este programa nuevamente a través de YouTube en Telesucesos Psicolife, y pueden seguirnos también a través de Instagram en Psicolife SC. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife,